Bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. El señor ministro de Cultura de la época, Alberto Casas Santamaría, 1999, declaró que se debería o se tiene que celebrar, conmemorar el Día del Patrimonio. Empezamos con un día, el último viernes de septiembre, después que la última semana, y ahora todo el mes de septiembre es el mes del patrimonio cultural, de todo tipo, porque el patrimonio cultural tiene sus subdivisiones, material, inmaterial, hay otras cosas que podríamos llamar también dentro de lo inmaterial. Por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla es patrimonio cultural de la humanidad, el Carnaval de blancos y negros también, y lo arquitectónico y lo monumental sería lo material. Entonces hay edificios que por su conservación, por su antigüedad, por los servicios, por el diseño mismo de su fachada y sus interiores, los materiales de construcción utilizados, son declarados bienes de interés cultural. Entonces también son patrimonio cultural de la nación. Y para empezar eso nos trajeron una egipcia experta en patrimonio cultural que allá sí sabe mucho de eso, lo cuidan, lo preservan, lo mantienen, lo restauran, porque es la fuente de los ingresos de Egipto. Egipto recibe millones de turistas al año que van a ver las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, a ver a Gizeh, y hay otros encuentros recientes en otras ciudades que tienen que ver con ese patrimonio cultural arqueológico. Aquí en Colombia ya hay 17.000 personas interesadas en el patrimonio arqueológico, por aquello de Chiribiquete, porque tenemos otras cosas que están dibujadas como arte rupestre en las piedras milenarias y que fueron hechas por tribus precolombinas. Es decir, antes de que llegara Cristóbal Colón ya había clases de arte rupestre en Colombia y en muchas partes del mundo. Acaban de descubrir que con motivo del verano intenso en Europa, en Stonehenge hay unas piedras que tienen una orientación para observar el espacio, para servir como de observatorio astronómico. Y acaban de encontrar en España, con motivo de que se secara un río, salieron a flote esas piedras que también tienen como esa misma orientación de servir de observatorio astronómico. Nosotros tal vez en Machu Picchu, en América, la tenemos. En Colombia, en el Infiernito, en jurisdicción de Villa de Leyva, que orienta hacia Iguaque, que según el mito de creación muisca es el origen de la humanidad. Entonces todos tenemos alguna forma de heredar ese patrimonio ancestral, anterior miles de años construidos, para no ir muy lejos, ir a Grecia y ver el Partenón, por ejemplo. Ya es cuestión de evaluar y de mirar que esos antiguos hacían escultura, hacían arquitectura, pintura, música. Todo eso que recibimos de ellos es lo que consideramos nuestro patrimonio. Y la instrucción es apropiarnos del patrimonio. No que me den la escritura del Puente del Común, no, yo no la necesito, yo no voy a venderla, hipotecarla, darla en garantía, nada de eso. Pero me apropio en el sentido más claro de la palabra, que es quererlo como mío, como si fuera mío, cuidarlo, preservarlo y mantenerlo vigente, porque no es mío, sino de las próximas, de las futuras generaciones, que así como yo lo heredé y lo puedo gozar, ellos también tengan derecho a disfrutar ese patrimonio cultural. Entonces no nos vayamos muy lejos, quedémonos en Chía, y el Puente del Común fue el primer bien declarado como patrimonio cultural en Colombia. El puente fue inaugurado el 31 de diciembre de 1792,
años después, muchos años, casi 200, Alfonso López Miquelsen siendo presidente de la República, y creo que Durán Duzán, ministro de Educación, declararon el puente del Común y el puente de Aranda en el barrio que lleva ese mismo nombre en Bogotá como monumentos nacionales. En esa época se denominaban así y eran manejados por el Ministerio de Educación. Después, cuando se creó el Ministerio de Cultura, saludamos a Ramiro Osorio, hoy el genial director del Teatro Mayor Julio Mario de Santo Domingo, pero primer ministro de Cultura de Colombia, Ramiro Osorio. Él hizo una estructura en la que cupo el patrimonio con una dirección nacional del patrimonio cultural. No es mucho lo que se hace, pero se vigila, se controla. Estábamos mirando aquí a la derecha que estamos en un ambiente cartagenero, pero en Cartagena unas murallas que se dieron en comodato al club de pesca fueron alteradas con una pintura, y todo el mundo sabe que eso hay que conservarlo tal cual como se concibió originalmente. No se puede pintar, hay que tenerlo con la piedra a la vista, no se le puede dar un uso agresivo. Alguna vez alguien quiso hacer unos baños, le dijeron no, baños ahí no, en otra parte, pero aquí en medio de la muralla se desestabiliza y se nos acaba el patrimonio. A un señor se le ocurrió hacer un edificio cerca del castillo de San Felipe y lo están demoliendo porque la UNESCO, que había declarado a Cartagena Patrimonio Cultural de la Humanidad, le iba a quitar ese título, y se pierde el turismo, porque los europeos, los asiáticos, los africanos, los americanos vienen a ver en Cartagena las murallas, el castillo de San Felipe, vienen a averiguar quién era el Tuerto López, el poeta insigne de Cartagena, vienen a ver el monumento a los zapatos viejos, que es un poema de él, cosas que tienen que ver con el patrimonio cultural. Y nosotros aquí en Chía deberíamos tomar ese ejemplo. La misma fuente que está ubicada ahora en el Parque Ospina fue mal pintada, digo yo, porque no se debió pintar nunca. Limpiar, sí, se grafitea, pero hay que limpiar los grafitis. Y desde aquí pedirle a los grafiteros que utilicen otros muros y que se llegue a un acuerdo con la alcaldía, así fue en Bogotá, para que les cedan unos muros, y en el centro cultural que hay detrás del SEA Maíz y al lado de la biblioteca hay muchos grafitis, y en otros muros que son del municipio o previo acuerdo con los propietarios privados o particulares se pueden hacer grafitis, pero no los portales del centro histórico, no la fuente, no el monumento a la raza, no el puente del Común, no la estación del tren, no el castillo de Marroquín. Afortunadamente el Instituto Caro y Cuervo es más querido y lo respetan, pero tampoco debería hacerse nunca un grafiti que altere el aspecto original del patrimonio cultural. Y esto lo hacemos porque muchas veces no conocemos qué es patrimonio cultural. Entonces nos hemos propuesto concientizar primero al alcalde, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Casa de la Cultura, que hay que apropiarse por parte de los jóvenes, de los niños, el patrimonio cultural. Uno no quiere lo que no conoce, hay que dárselo a conocer, hay que enseñarles a respetar, a salvaguardar, a restaurar. Precisamente en estos días la directora del Museo de Arte Moderno se quejaba de que una escuela de restauración que operaba en una casa en La Candelaria fue eliminada por alguien que dijo, no, eso no es necesario, eso no se justifica. Pero ahí había artesanos que sabían mucho del manejo del mármol, de la madera, de la cerámica, del oro. Todo eso hay que manejarlo para restaurar esas piezas que se siguen encontrando, porque este es un país virgen, todavía está mucho
por explorar. Chiribiquete se encontró no hace mucho, entonces hay mucho que preservar y necesitamos las escuelas de artes y oficios para que todo se mantenga en forma, para que se le haga mantenimiento preventivo y cuando sea necesario correctivo, pero que se preserven los materiales, las cosas que se pueden utilizar. Aquí en Chía todavía encontramos que el incendio generó problemas en la cubierta de 8 locales, de 2 casas del centro histórico y no se ha iniciado su recuperación. Nos preocupa que el alcalde no haya tomado las medidas necesarias, que los propietarios tampoco y que se abandonen. Ya se volvió un destino turístico venir a ver las casas incendiadas de Chía y se siguen poniendo afiches en los portales y en sitios indebidos. Hay unas torrecitas de orientación al visitante para que conozca más el patrimonio de Chía en las esquinas transversales del Monumento a la Raza en el Parque de Santander y aquí también en el Parque Ospina, y las llenaron de carteles, ya no nadie lee, nadie las mira, y eso también es atentar contra el patrimonio, porque si la gente se orienta, se educa, conoce, sabe que eso es patrimonial, lo respeta, yo creo, pero falta más educación. Por eso nos hemos propuesto en este mes del patrimonio hacer una serie de conferencias en el aula de la Biblioteca Ocaviga, y que gentilmente nos han ofrecido, y vamos a hacer unas charlas sobre el Galeón San José, que dice valer 10, 12 mil millones de dólares, que serían en este momento una solución al déficit fiscal que tenemos en Colombia. Y también vamos a hablar del tesoro Quimbaya, unas estatuillas hechas por la tribu precolombina Quimbaya y donada, regalada a título personal, que no oficial ni estatal, del presidente Holguín a la reina María Teresa de España, y están en Madrid en un museo que se llama Museo de las Américas. Y la gente de aquí reclama, el presidente no tenía autoridad, no eran del Estado, todavía no se ha encontrado una factura de compraventa, no se ha encontrado que el mismo presidente Holguín las hubiera pagado y después donado, sino que las donó. Eso era un patrimonio cultural colombiano y debería estar expuesto en un museo en Armenia, porque esa cultura quimbaya estuvo en lo que llamamos el viejo Caldas, o sea, Caldas, Quindío y Risaralda. Pero ahí debería haber un museo que fuera una atracción turística, cultural, para propios y extraños, para los extranjeros que les encanta venir aquí. Ojalá se cumpla el deseo del señor presidente de la República y se consiga una paz total que le quite el miedo a la gente de venir a Colombia. Hay unos sectores del país, ellos creen que es todo Colombia, que todos somos guerrilleros, miembros de los grupos paramilitares, del ejército, que no cumple a veces cabalmente con la ética de sus funciones y de su visión y su misión. Algunas personas del ejército, que es muy grande y le ha dado grandes glorias a Colombia también. Pero la idea es que asistamos los jueves 8, 15 y 22 a escuchar algo sobre el Galeón San José, el patrimonio Quimbaya, y algo muy interesante que es un tema novedoso ahora, que es el patrimonio bibliográfico y documental, que se hace necesario para que cuando vayamos a la biblioteca pidamos un libro prestado, lo cuidemos, lo preservemos, no doblemos las hojas, no lo dejemos mojar, lo entreguemos en perfecto estado para que otras personas puedan utilizarlo adecuadamente. Entonces los esperamos en la Biblioteca Ocaviga todos los jueves de septiembre de 3 a 5 de la tarde para que hablemos de patrimonio, lo conozcamos y asimismo lo queramos conservar, preservar y cuidar para las futuras generaciones.
Vamos a un corte de comerciales y regresamos con, con dos historias interesantes que, por ejemplo, Juan de Castellanos, que fue cronista de Indias, cumple 500 años de haber nacido, y José Saramago, un Nobel de literatura portugués que nos ha visitado aquí. Ya regresamos. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios.
Bueno, ya dijimos que íbamos a hablar de Juan de Castellanos y de José Saramago. Empecemos con Juan de Castellanos. Juan de Castellanos es uno de los muchos cronistas de Indias que narraban la historia, la forma como aprendieron ellos chibcha, porque los chibchas no quisieron aprender en ese momento la lengua castellana, porque el español fue años después de la llegada de Colón en 1492, y solamente el Quijote, que fue el libro, la novela que le dio como que el poder a esa lengua castellana para que se convirtiera en el español, la lengua oficial de la madre patria España. Y Juan de Castellanos tuvo una característica muy especial. Primero escribió en prosa, una prosa poética, y después describió las cosas que veía, oía, observaba, investigaba. Un hombre que llegó aquí a los 17 años en 1539, nacido en 1522 en España. Vamos a leer algo porque también los libros y la lectura son nuestra razón de ser de Diálogos de Cultura. Si la gente lee más, aprende más, sabe más y quiere más este país. Ya les leo un artículo que tiene que ver con eso de la identidad y el sentido de pertenencia. Aquí tengo un libro editado por la Sociedad Económica, la Academia Colombiana de Historia, pero a través de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, que fue el que dio la plata, estando Raúl Alameda como director. Raúl Alameda Ospina, que alguna vez lo tuvimos aquí en Chía dictándonos una gran conferencia sobre economía. Juan de Castellanos, otro gran historiador del Nuevo Reino de Granada, fue Juan de Castellanos, hijo de labradores, nacido en Alanís, en la provincia de Sevilla, y no en Tunja, como se creyó hasta muy entrado el siglo XIX. Así lo había escrito León Pinelo y así lo repitió Nicolás Antonio. Sin parar mientes en que cuando Tunja se fundó, Castellanos contaba ya 17 o 18 años de vida, ni tampoco en un verso de su poema en donde lo declara: y un hombre de Alanís, natural mío. De Alanís salió muy niño con sus padres para San Nicolás del Puerto, donde se avecindaron, y de allí para América, entre los años de 1540 y 1541, sin que se pueda precisar la fecha de manera exacta. A juzgar por sus recuerdos, debió de viajar mucho a través de las Antillas, Cubagua y Margarita, pero a pesar de su vida azarosa, tuvo tiempo de ir adquiriendo la necesaria cultura para ser ordenado por los años del 1554 a 1555. Pronto lo vemos de cura y tesorero de la Catedral de Cartagena, y luego, a partir de 1568, beneficiado en Tunja. Eso muestra a Juan de Castellanos, que llegó casi niño, 17 años tenía. Pero finalmente se asentó, como decían en la época, en Villa de Leyva, y la alcaldía que ocupa la casa de Juan de Castellanos, pues es patrimonio cultural naturalmente, y Juan de Castellanos dejó unas buenas historias, unas buenas crónicas para que lo podamos entender muchas cosas de la época. Y dice en un artículo del Espectador William Ospina: mucho se discute hoy si la conquista fue un inmenso saqueo y un despiadado genocidio o una inmensa gesta de civilización. Lo cierto es que ambas cosas ocurrieron y no es justo borrar ninguna de ellas. Detrás de la cabalgata salvaje y criminal de los saqueadores y los despojadores vino también la cabalgata de los cronistas y los humanistas, que nombraron un mundo, denunciaron los atropellos, lucharon por la justicia
y sembraron una lengua y una cultura. Al referirse a la lengua, Pablo Neruda dijo alguna vez al respecto: se llevaron el oro, pero nos dejaron las palabras. Si uno se acuerda, esa dificultad que tuvieron de comunicarse los españoles, que no eran todos castellanos, había manchegos, gallegos, vascos, catalanes, aragoneses, valencianos, todos esos personajes que reclutaban voluntarios para venir a América. La última vez salieron 17 naves llenas de gente y tuvieron que desechar porque todo el mundo quería buscar fortuna en este nuevo mundo: oro, plata, esmeraldas, perlas, buenas tierras productivas y debajo muchos minerales, ¿no? Entonces sobraban los voluntarios. Pero eso es cierto lo que dicen, no hay que ocultar la verdad, la historia, pues sí, pues ante la incomunicación, la imposibilidad de decir cuál era su intención, pues tenían que someterlos hasta con perros casi salvajes para que someter a los indígenas, no solamente chipchas, también en el Caribe, todos los aruacos, los guayús, cancuamos, bueno, todos en Veraca, tíos, allá en el Chocó. Y la única forma fue aprender chipcha a través de un sistema que les voy a contar rápidamente. Los indígenas señalaban la luna y le decían chía. Entonces los castellanos, los diferentes originarios de varias partes, de varias ciudades, región, estados, en esa época en España, que cada uno tenía su rey, acuérdense de los reyes católicos, y entonces ellos literalizaban, los chipchas no tenían escritura, entonces ellos oían los fonemas emitidos por los indígenas y decían chía es luna, entonces pongámosle CHIE, otro dijo no, eso es CHIA, otro no, ese es SHIE, y por eso tenemos alguna confusión después nosotros para entender algunas cosas de los chipchas, porque eran interpretaciones que hacían esos famosos cronistas de Indias. Pero sí, entre ida y venida, pues no habría que decir que perdimos todo. No, ganamos cultura, ganamos lengua, ganamos música, ganamos muchas cosas de las coplas, de las trovas, de la poesía, de la literatura. Aquí hay ejemplares originales de la primera parte del Quijote y la segunda, y esos temas son interesantes. Total que ahí tenemos un lío con el galeón San José, que dicen que es español, que no, que era lo que se iban a llevar ellos legalmente, pero la ley decía que había que pagarle al rey el quinto real, que era la quinta parte de lo que producían los encomenderos, les encomendaba la administración de una hacienda, que generalmente eran bien grandes y con todos los climas, y las explotaban, y la parte agrícola, pecuaria y después minera, o antes de minera, porque los indígenas ya sabían explorar, explotar y fabricar objetos con el oro. Entonces, todo eso tiene su equivalencia en una contraprestación. Todas esas edificaciones, las catedrales, las casas, los museos, todas esas cosas también las heredamos de ellos, a pesar de la controversia, de la guerra, de la independencia y esas cosas. Pero bueno, ya hablamos de Juan de Castellanos. Cuando vayan a Bellareíba, vayan a la alcaldía, y ahí en esa casa vivió Juan de Castellanos y dejó una cantidad de cosas que nos cuenta William Ospina, y este libro de las sociedades prehispánicas, descubrimiento y conquista del nuevo reino, la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, por cuenta
Alameda Ospina. Pero también dijimos que íbamos a hablar de José Saramago, que habla de la historia del cerco de Lisboa. Él nació en un pueblo, no necesariamente en Lisboa, y de periodista pasó a ser escritor, y escritor logró el Premio Nobel de Literatura. Entonces está cumpliendo 100 años. Vamos a leer otro libro donde hay arte gráfica. Y este se llama Manual de Pintura y Caligrafía. En Asinaga, aquí voy a leer parte de la biografía. Asinaga, 1922, por eso estamos conmemorando el centenario del nacimiento, y murió en Teas en 2010. Es uno de los escritores portugueses más conocidos y apreciados en el mundo entero. En España, a partir de la primera publicación del año de la muerte de Ricardo Reis, en 1985, su trabajo literario recibió la mejor acogida de los lectores y de la crítica. Otros títulos: Manual de Pintura y Caligrafía, Levantando del suelo, Memorial del convento, Casi un objeto, La balsa de piedra, Historia del cerco de Lisboa, que es el que inicialmente les mostré. Y bueno, yo tuve la oportunidad de oírlo aquí en Bogotá porque vino 2 veces, y en un aguacero intenso, haciendo cola a la gente que quería oír los consejos de Saramago, nos aguantamos el aguacero, pero llenamos el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y por el trancón y el aguacero, los senadores, embajadores, gente del mayor nivel social, político, económico, llegaron tarde. Y José Saramago, aplicando el derecho a la igualdad, dijo: nadie se me para para cederle el puesto a uno de esos señores que llegaron tarde. Ustedes, bueno, hablábamos de José Saramago, Premio Nobel de Literatura portugués. Me parece una buena persona, escribe sobre temas bien distintos, diferentes. Se casó últimamente con su asesora, vivieron muy felices, dicen, y lo tenemos que recordar en sus 100 años, así como nos acordamos de Maruja Vieira, la poeta manizalita, que también está cumpliendo 100 años, y lo mismo de Juan de Castellanos. Pero aprovechando que estamos en el mes de septiembre, mes del patrimonio, pues también vamos a hacer unos recorridos aquí en Chía. Hoy, por ejemplo, a las 2 de la tarde arrancamos una visita guiada en el Monumento a la Raza por el centro histórico, que tiene muchas cosas que ver: la iglesia parroquial de Santa Lucía, la alcaldía, la casa de los Parra, que la conservan muy bien, puertas, ventanas de madera, la fachada en materiales muy originales, una cubierta en teja de barro, con bareque, con guadua. Pues es una casa que tiene un valor patrimonial y que debe ser declarada como un bien de interés cultural. Pero la esquina diagonal a la Casa Alta, que era de don Pedro Duarte, también tiene una placa que dice: aquí nació el cura fulano de tal en 19 de junio de 1888. Esa placa tiene una historia que contar, y tiene al cura y tiene la casa. La casa ha sido un poco maltratada, le cambiaron las puertas de madera por rejas, y la gente utiliza la fachada para hacer publicidad. Pues no está mal, pero tampoco debe hacerse de esa manera, con unos pendones mal colgados. Y la misma Casa Alta de don Pedro Duarte vale la pena conocerla, mirarla, apreciarla, quererla y preservarla. Y todo el centro histórico, los 8 portales que tienen su significado cada uno: San Antonio
correspondiente con Santa Lucía, que es la patrona de la parroquia nuestra de Santa Lucía, el Sol y la Luna con su correspondencia con Bachoé y Bochica, y Sígita, la rana sagrada de los chipchas, también cuenta una historia. En el piso hay una historia que contar y está dañado porque llegan esos carros blindados que pesan mucho y dañan los pisos. Hay que transportar la plata de los cajeros para proveer los cajeros y después llevarse la plata que consignamos de los bancos. Consigna, porque yo ya lo que gano apenas me alcanza para sobrevivir, pero hay mucha gente que hace sus trámites bancarios y vienen los carros a traer y a llevarse la plata. Yo trabajé en banco y les sugiero que hagan un Banco de la República que provea con unas formas más ligeras de peso, carros más pequeños, vigilancia de la policía, para que sirva de proveedor de numerario, como decíamos nosotros, a estos pueblos circundantes, a Tabio, Tenjo, Cajicá, Chía, incluidos Zipaquirá, Sopoto, Cancipá, ¿no? Que se mueva el Banco de la República aquí y genera empleo local y maneja mucho mejor los recursos y no esos costosos viajes de ida para llevar la plata y de venida para traerla desde Bogotá. Pero hay otra recomendación, hay una visita para la Biblioteca Nacional que está interesada en preservar el patrimonio bibliográfico y documental y tiene una exposición de hierros y motivos en encuadernaciones artísticas de la Biblioteca Nacional de Colombia. Recupera para las generaciones actuales una tradición y un oficio que prácticamente dice adiós en esta era digital de lo intangible. Pues bueno, ahí van a mostrar no solamente el contenido de los libros, sino las portadas de los libros. Dicen que pueden tener cuero, oro, marfil y piedras preciosas, porque en el origen del libro, antes de Gutenberg, eran libros hechos a mano y después llegó la multiplicación con la impresión de las máquinas Heidelberg, los linotipos. Por ejemplo, el Instituto Caro y Cuervo, que está cumpliendo 80 años, vamos a ver la imprenta patriótica y vamos a ver esas encuadernadoras compaginando, cosiendo y finalmente diseñando las carátulas y haciendo unos libros que le da a uno un gran gusto cogerlos, leerlos y volverlos a entregar en su formato. Este libro tiene sus 70, 80 años, pero se conserva perfectamente. Hay que heredarlo en buenas condiciones. Bueno, vamos a cerrar por hoy el programa y esperamos que los jueves de septiembre vayan a la biblioteca Oca Viga de 3 a 5 y los sábados nos encontramos a las 12 después de la grabación de estos programas para que hagamos visita guiada por el centro histórico. Hay que ir al obelisco de Laura Vicuña, a la fuente del Parque Ospina, hay que visitar otras cosas como lo que fue y ya no es patrimonio cultural, la casa donde nació Ignacio de Brigar Ortiz, que ahora es un edificio, pero a alguien se le ocurrió conservar la placa donde decía aquí nació Emilio de Brigar Ortiz en tal año, 1850 y algo, y la conservan. Esos grandes centros comerciales que hay hoy, el de La Libertad y La Valvanera, también el de La Valvanera fue escuela, colegio y sede del primer museo de Chía de Luis María García Melo. Y el otro era también la casa de doña Noemí Prieto de Sarmiento, y que era una miscelánea por la calle 11, donde tenía una vitrina y un pequeño muñeco con cabeza grande para hacer exposición de los sombreros que vendían ahí, en el almacén Floriano. Total que eso todo lo debemos recordar porque es necesario que no perdamos la memoria y que heredemos el patrimonio cultural que hoy nos ofrece el municipio de Chía. Buenas noches.